Estamos en CGN Noticias, Radio y Televisión, en nuestro espacio Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Programa grabado por el canal de televisión de la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo del Guaya, y transmitido por las redes sociales. Hoy día contamos con la presencia del abogado Carlos Chiriboga, quien nos va a hacer un análisis de la situación actual que está atravesando nuestro país. Bienvenido, doctor. Un abrazo a la distancia. Muy buenos días a todos ustedes y saludos a través de ustedes también a toda la audiencia respetable de este importante programa de opinión. Aquí estamos a las órdenes. ¿Cómo ve usted la situación del señor presidente de la República, Guillermo Lasso? Bueno, la verdad es que respecto a este tema hay algunas aristas que tratar, ¿no? Yo creo que lo más importante es que tener en consideración que la palabra de un primer mandatario es justamente la carta de presentación, la guía moral que debe tener un país, es la que rige a un país. Es quien nos da la orientación de que estamos en manos de una persona respetable y de esa manera repercute en todas las demás instituciones del Estado. Porque no olvidemos que el presidente de la República representa a todas las funciones del Estado. Y bueno, primeramente ha sido materia de controversia el hecho de que el presidente de la República, en un programa que mantuvo en vivo con el periodista o el señor Carlos Vera, él dijo con toda certeza y convicción de que él asistiría a la asamblea el rato que lo llamen en cualquier momento, incluso para explicar y aclarar su situación, porque nada tiene que esconder y no tiene ningún problema. Luego vimos que no lo ha hecho porque parece ser que algún asesor le dijo que parece ser que según su criterio legal no estaba obligado a hacerlo. Si bien es cierto, desde el aspecto legal, constitucional, el presidente de la República no está obligado legalmente a hacerlo, pero el tema es que la palabra del presidente la había entregado al país. Y eso sí es un problema luego de estabilidad, principalmente en lo que tiene que ver con las convicciones. Luego vemos que el presidente de la República tiene una cita acordada con algún tiempo de anticipación con la dirigencia indígena y los movimientos sociales para tratar el problema del incremento terrible que han tenido los combustibles y que ha afectado la economía popular y no solamente popular, yo creo nacional, en virtud de que hoy por hoy han subido los víveres, los productos de higiene, las medicinas, todo está subiendo, pero no tenemos ninguna respuesta de parte de quienes están llamados a controlar esta alza de precios indiscriminada. Pese a que el presidente de la República dijo que había instruido a los gobernadores de las distintas partes del país para que inicien una campaña de control de precios. Pero luego vemos que en esa reunión primero iba a ser pública y luego ya no es pública, se ha pedido el desalojo de la prensa y luego, por último, se va a tratar un tema y el tema otra vez queda en suspenso para volverlo a tratar, cuando ya había habido bastante tiempo de anticipación para conocer de esa entrevista, por lo que el gobierno debería haber tenido ya una propuesta. Estos casos de incertidumbre son los que efectivamente siembran semillas de duda, de desconfianza en la ciudadanía que produce inestabilidad. Ahora, efectivamente, por otro lado, no olvidemos que el señor presidente de la República dictó el estado de excepción
pero amparándose fundamentalmente en el estado de conmoción que vive el país como consecuencia de una delincuencia imparable, con una falta de control en las cárceles. Hoy vemos definitivamente que estamos en manos de verdaderamente de capos. Estamos viviendo prácticamente en un narcoestado donde las mafias están gobernando y hasta el día de hoy nuestras fuerzas policiales y armadas no han sido capaces de darle una respuesta positiva a los ecuatorianos. Entonces, me preocupa muchísimo este hecho porque vimos que incluso produjo un malestar y hasta una carcajada en los ciudadanos de ver que no solo ya estamos indefensos los civiles, sino que vemos que también incluso los militares, cuando les vuelan un radar, que ni siquiera tuvieron el debido cuidado de poner unos centinelas ahí a resguardarlo. Entonces yo creo que el señor presidente de la República está muy mal asesorado, porque él no es abogado, y yo creo que sus asesores no dan pie con bola realmente en lo que está pasando. Creo que hay mucha gente inexperta, creo que hay mucha gente que no conoce de los temas políticos, no conoce de la idiosincrasia de nuestro pueblo, y pues obviamente todo este tipo de cosas son las que está haciendo que el presidente de la República entre en un estado de inestabilidad, por cuanto no se están dando las verdaderas directrices y las verdaderas direcciones tendientes a que los ecuatorianos sintamos ya de una vez por todas que estamos caminando por un rumbo diferente al que nos ofrecieron en la campaña política. O sea, nosotros no podemos olvidar que en la campaña política nos pusieron dos vertientes. Nos dijeron que justamente un camino, el de Arauz, era el camino hacia Venezuela, y el otro, pues supuestamente era el camino hacia Estados Unidos o hacia Dubái o no sé hacia dónde, pero se supone que era todo lo contrario. Pero vemos que aquí nosotros en este momento estamos todavía aquí marchando en el mismo terreno. Eso es lo que yo creo que en principio podríamos hacer en este dossier de revisión de los hechos hasta el momento, ¿no? Doctor, usted sabe que la televisión española el otro día pasó un reportaje de 30 minutos diciendo sobre la delincuencia que había en la ciudad de Guayaquil y el problema de las cárceles. ¿Qué personas, qué personalidades del extranjero van a venir a invertir a nuestro país con una información de esta índole? Solamente eso, es más grave todavía, porque ya justamente los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá, por ejemplo, que eso repercute en todo el mundo, han prohibido a sus ciudadanos que visiten el Ecuador, que lo visiten por el estado grave de inseguridad que estamos viviendo. Es decir, nosotros estamos en este momento considerados un barrio peligroso, zona roja en el mundo. Entonces, verdaderamente esto, por supuesto que afecta a la primera puerta que tiene justamente el país para recibir dinero, como es el turismo o la inversión extranjera. Porque si usted tiene un dinero, usted no va a poner una tienda justamente en un barrio donde le dicen que están matando todos los días a 3 personas. Usted no se va a poner el negocio, usted no pone la tienda ahí, usted se va a poner a otro lugar. Entonces, verdaderamente está el país viviendo momentos muy difíciles. Creemos que el gobierno, lo bueno es que tiene tiempo todavía. Tiene tiempo, yo creo que son 6 meses, que tampoco es poco tiempo, pero yo creo que en un lapso de no más de 30 días, el señor presidente de la República debe dar un giro de timón de 180 grados. Debe él cambiar totalmente el discurso y empezar a manejar un país que no es fácil de gobernar. Este es un país que ha sido tradicionalmente ingobernable. Tradicionalmente ingobernable. En consecuencia de eso tenemos 3 derrocamientos. Entonces, creo que es importantísimo
que el presidente de la República, si quiere llegar a puerto seguro después, al término de su mandato, él tiene todavía tiempo de tomar medidas. Los movimientos sociales y los movimientos le han pedido que derogue esos decretos que son lesivos a la clase popular del Ecuador. No olvidemos que, vea usted, en las últimas consecuencias de una pandemia, yo digo que no es una pandemia, es una pandemia mal manejada, con negligencia, con incapacidad, hasta con mala fe por parte de esta gente que ha tenido la administración de la misma. Casualmente el día domingo, y con pruebas le digo, el noticiero de Coavisa dominical manifestaba que en el Ecuador se habían incrementado 300.000 familias. Escúcheme, 300, y ellos deben tener una fuente absolutamente confiable para dar esa declaración. 300.000 familias se incrementaron al sistema de pobreza, al cinturón de miseria que vive el Ecuador. Entonces, si usted entiende y analiza que ya teníamos nosotros, antes de la pandemia, 5 millones de ciudadanos desempleados, si teníamos nosotros, antes de la pandemia, una situación de desnutrición infantil, que hoy la tenemos en el 40%, lo que es una vergüenza. Es parte, ¿dónde queda las garantías que da la Constitución de la República en el artículo 32, que justamente garantiza la salud? Y no solamente eso, además que incluye agua, alimentación, educación, cultura física, trabajo, seguridad social, etcétera. ¿Dónde está el cumplimiento del Estado de Derecho? Entonces, yo creo que si se han incrementado 300.000 personas al cuadro de miseria de ecuatorianos que, según los más serios economistas de este país, dicen que aquí viven con $1 al día. Pero seamos conservadores, algunos puede ser que vivan hasta con $2 al día, pero estamos hablando de una familia. Entonces, hay hambre, hay desesperación, hay miedo, hay incertidumbre. Entonces, y aquí no se toman las medidas que tiene que tomarse. El Estado ecuatoriano tiene una deuda social que pagar. Los ecuatorianos no tienen acceso a la salud, no se cumple los mandatos constitucionales que tienen derecho las personas de tercera edad, las personas con discapacidad. Los hospitales no tienen medicamentos, lo denuncian y estamos tan mal acostumbrados a escuchar tantas malas noticias que no nos importa. Nos dicen que las personas con enfermedades catastróficas están muriendo por falta de remedios y lo escuchamos como que nos digan que se murió el gato de Tobita. La verdad, estamos en estado de inercia. Doctor, ¿me permite un momento? Sí, lo escucho. Doctor, usted ha señalado algunas aristas de la actual coyuntura política del país, que indudablemente vamos a señalar que son justamente esa problemática del orden económico, social, del orden comunicacional y de gobernabilidad por parte del señor Guillermo Lasso, presidente de la República. Pero hay otros elementos que también son de críticos y tiene que ver mucho con lo que usted también ha señalado, la parte de la ética política y la probidad pública de que tiene que tener en este caso el primer mandatario. Y hay un informe ya de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Legislativa que señala que el señor Guillermo Lasso, presidente del Ecuador, pues está impulso en la violación de la Constitución y aquella ley que prohíbe que los funcionarios públicos tengan recursos, patrimonios en las guaridas fiscales. Y el señor Guillermo Lasso pues también públicamente ha reconocido, por ejemplo, que en Dakota del Sur tenía y tiene recursos. Y un elemento importante, permítame,
dice el informe de esta Comisión de Garantías Constitucionales que a través del Banco de Guayaquil, donde del Grupo Banco Guayaquil, el señor Guillermo Lazo conserva un paquete accionario del 40% y que quien gestiona los fondos, el patrimonio en los paraísos fiscales, justamente este grupo de Guayaquil. Por lo tanto, se establece la relación del presidente con los paraísos offshore. ¿Qué criterio le merece a usted este informe? Aquí hay varias aristas en ese tema. Primeramente, el hecho de que la Asamblea Nacional, de acuerdo a la Constitución de la República y a su Código Orgánico de Funcionamiento, tiene las facultades para nombrar una comisión, incluso la de garantías constitucionales, para realizar ese tipo de investigaciones. O sea, primeramente, la comisión es legal y la investigación es pertinente, en virtud del hecho de que está en juego el honor y el prestigio del señor presidente de la República. En segundo lugar, ellos dentro de sus facultades, ellos han declarado que efectivamente requiere justamente tomarse las medidas y las resoluciones que ellos han tomado. También es legal, aunque muchas personas hoy en día están cuestionando la resolución de la Comisión de Garantías Constitucionales. Pero esto es igual a cuando un juez sentencia a una persona. Entonces, todas las sentencias tienen dos partes. Los ganadores la celebran y los perdedores la critican. Entonces, la resolución de la sentencia de garantías constitucionales es igual, tiene dos partes. Unos que la aplauden por considerarla legítima y otros por considerarla ilegítima. Pero para más o menos parafrasear la situación, las resoluciones de un juez las conoce luego el superior, una corte de alzada, puede ser la corte provincial o la casación en la corte constitucional, etc. Acá esa resolución de la Comisión de Garantías Constitucionales también tiene otra instancia, que tiene que ser la que va a resolver sobre el tema. Y esa instancia es el Pleno de la Asamblea Nacional cuando conozcan ese informe. Hoy conocemos el informe porque es público y notorio, pero oficialmente quien tiene que pronunciarse respecto a ese informe le corresponde al Pleno de la Asamblea, donde nuestros asambleístas tendrán que poner su voto para la absolución o para la condena en el caso, y para ese caso dejarán constancia de ese hecho ante el país, porque el país guardará en la memoria histórica el hecho de que el presidente de la República fue llamado a juicio y se lo consideró o no se lo consideró. O el presidente en este momento igual tiene la opción, el sartén en las manos, para montar la muerte cruzada. Entonces yo creo que estamos frente a un escenario que lo vamos a vivir y que todas las personas del sector informado de este país, hablemos de los profesionales, los periodistas, y me refiero al sector informado, estimados licenciados, ustedes que están al frente de un gremio muy importante como es la Unión Nacional de Periodistas, es desgraciadamente un reducido número de ecuatorianos, porque el Ecuador de hoy vive sumido en la más crasa ignorancia, producto de unos políticos corruptos que han sembrado la mediocridad y sobre todo el desconocimiento de los hechos. Y tenemos gente parcializada, odiadora y fanática en todos los campos. Entonces nosotros tenemos que, yo me declaro un libre pensador, y yo como libre pensador trato de ser objetivo, dueño de mis opiniones, y puedo enfocarlo con libertad por cuanto soy independiente, y eso me permite mirar en una cosmovisión todas las cosas claras, o sea, tener una opinión propia. Me preocupa que hay una guardia de choque
que tienen los políticos. No solamente tienen pepudos, sino que también tienen un poco de plumíferos o intelectuales, que están para efectivamente defender todas las cosas malas que hagan sus candidatos preferidos, pasando por todos los troles que tienen. Entonces, para ellos, un político, si es de su preferencia, puede robar, puede mentir, puede ser un corrompido, pero a través de sus entornos o de su radio de acción, para ellos siempre va a ser nada. O sea, está muy bien hecho. Es decir, se pierde la objetividad. Entonces, tenemos que hacer nosotros un ejército de librepensadores para poder defender las verdades, nos gusten o no nos gusten, y acusar a los corruptos donde están. Si están en la izquierda hay que calificarlos y nombrarlos, y si están en la derecha también, porque yo soy una de las personas que creo que las ideologías no son las responsables de los problemas, son los hombres, pero hay mucha gente que todavía no lo entiende y sigue pegado a defender las ideologías, y me da risa y tristeza de ver que hay gente que cree que porque alguien es de izquierda es corrupto, negligente e incapaz, cuando en la derecha hay de la misma clase y peor. O sea, no son las ideologías las responsables, no los hombres. Ahí tenemos China, comunista, uno de los países más desarrollados del mundo, y tenemos países que están verdaderamente en un sistema capitalista como Ecuador, que estamos viviendo un estado de miseria, de necesidades. Entonces, aquí tenemos los contrastes, pero hacerle entender esto a la gente no es fácil, es difícil. Entonces, ese es el precio que tenemos que pagar los líderes pensadores. Doctor Chivoga, el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, porque se transmite en la TV y en las redes sociales de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo de Guaya. Doctor Chivoga, justamente usted trae y señala un aspecto importante que ha sido expuesto en un estudio del Instituto Latinobarómetro Latinoamericano. Señala este estudio publicado hace apenas 15 días que tenemos en América Latina y América Central pues unas élites económicas y unas élites políticas de una mezquindad tan crítica, cruel, que raya en la indolencia pública. Es decir, esto es un cuestionamiento al sector que de alguna u otra manera ha venido gobernando el país y los países latinoamericanos que se han preocupado, y lo dice este estudio, simplemente cada vez que han estado en forma como operadores políticos a través de los partidos o directamente con ellos como empresarios, se han preocupado fundamentalmente de acumular, fortalecer, ¿no?, su poder económico y empresarial. Eso lo hizo un estudio del Instituto Barómetro Latinoamericano. Entonces, realmente, frente a esto, uno dice, bueno, el señor Guillermo Lasso, que también proviene en este caso del sector bancario, financiero, empresarial, ¿estaría en la misma línea? No le escuché exactamente la pregunta, discúlpeme. Se escucha un poco, está un poco turbio el audio. Si me puede aclarar la pregunta, o sea, más claro. Le decía, doctor Chileboga, a partir de este estudio del Latinobarómetro Latinoamericano que critica a las élites políticas por su mezquindad en términos de ser mucho más socializadores de la riqueza, por decirlo, ¿sí?, y es de carácter general para toda Latinoamérica y América Central. Pregunto, el señor Guillermo Lasso, que proviene de esas élites económicas, empresariales, financieras, bancarias, ¿estaría en la misma línea? ¿No me escuchó, doctor? Tenemos un problema de audio. Se perdió el audio. A ver, simplemente, o sea, le decía, doctor, el señor Guillermo Lasso está legislando, haciendo políticas públicas para su entorno empresarial o bancario, o están pensando en la ciudadanía. Sí, bueno, yo le digo. Antes le consulto, ¿sí se escucha claro lo que estoy hablando? ¿Sí? Bien, bien. Bueno, yo le voy a decir una cosa.
nosotros tenemos que estar claros en algo. Tenemos un gobierno absolutamente, íntimamente vinculado al sector bancario y al sector empresarial. Y esto es lo que cogió el país. O sea, es que el problema está en que nosotros a veces no nos hacemos cargo de lo que hacemos. Entonces, yo cuando he escuchado gente que se queja del gobierno, yo le digo, bueno, tú votaste por Lazo, entonces hazte cargo. Este es tu gobierno. Entonces, yo creo que, pero más allá de eso, dentro de todos los ecuatorianos resultamos beneficiados o resultamos perjudicados. Además, este es un gobierno que se encuentra también íntimamente vinculado al sector empresarial. Entonces, por esa razón tenemos un ministro de Trabajo, este señor Donoso, que es absolutamente patronal, donde a ellos no les interesa en absoluto la situación del empleado, sino que miran sobre todo los intereses del empleador. Y esa es una gran falla, porque no puede haber el uno si no hay el otro. O sea, esa es una relación, están inseparablemente unidos los empleadores con los empleados. Y hay gente que no lo ha entendido. Una de las causas fundamentales por las que se desarrolló el Japón fue justamente porque los japoneses, que son unos maestros mundialmente en el tema de la producción y del desarrollo, entendieron que para que una empresa crezca tienen que hermanar a los trabajadores a la producción, es decir, hacerlos sentir parte de la misma, darle todos los derechos y los deberes y las garantías que necesita un ciudadano, tratarlo como familiar. Desgraciadamente en el Ecuador hay empleadores que tratan a los empleados como que fueran sus enemigos. Entonces vemos que el empleado siempre aquí se encuentra en un estado de pobreza y necesidad. Vemos entonces empresas muy ricas con empleados muy pobres. Y eso es una anomalía estructural en el concepto empresarial que no lo tienen los señores de las cámaras. Porque aquí siempre nos hablan de los miles de millones que produce el sector camaronero, los miles de millones que produce el sector bananero, los miles de millones que produce tal o cual sector. Sí, pero preguntémonos cómo están los empleados que trabajan en ese sector. En el sector bananero encontramos nosotros que los empleados viven en el campo. La mayoría andan sin zapatos, viven en casa de caña y algunos tienen una bicicleta. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hablar es una utopía en el Ecuador hablar de una distribución de la riqueza? Aquí la gente piensa equivocadamente que ya es bastante con darle un trabajo a una persona, con un sueldo básico, y eso sí que es posible. De lo contrario, pues vemos el empleador tiene pocas posibilidades de desarrollo en el Ecuador, y por eso vemos que la migración en el Ecuador es permanente, y ahora último, en estos últimos tiempos, se ha vuelto a incrementar. Mientras estamos recibiendo aquí más venezolanos, más peruanos y más colombianos, y ahora hasta acfanos, entonces los ecuatorianos, en cambio, estamos llenando los aeropuertos, vemos cómo nos vamos. Seguimos por allá por México, ver cómo entramos gateando. Es decir, eso es lo que no se entiende en estos señores que están metidos en el gobierno. Aquí hay gente insensible, gente incompetente. No todos, por supuesto que hay excepciones, pero el gobierno tiene que hacer un acto de reflexión y de contrición para analizar dónde están las falencias en su periodo de gobierno. Por ahí creo que van las cosas y el país tiene posibilidades para salir adelante. Tenemos una gente maravillosa, un suelo extraordinario, ganas de trabajar, ganas de emprender, ganas de producir, pero si no, desgraciadamente no tenemos alguien que permita que haga un trabajo de igualdad, que permita la honestidad en las funciones del Estado, no tengamos una justicia selectiva, no tengamos una persecución política, no tengamos una actitud absolutamente incondicional por parte de algunos funcionarios del Estado para recibir órdenes del patio trasero de Carondelet. Eso ya no es cuestión del gobierno, eso también es cuestión de la mentalidad de las personas.
Sí. Pero también tenemos que ver, como usted lo decía, de los asesores con que cuenta el gobierno nacional. Los asesores no lo están llevando por buen camino al presidente de la República. ¿Qué le parece a usted también lo que dijo respecto a las elecciones en Nicaragua? Él está llevando el tema también, abriéndose otro frente, teniendo un frente aquí en el país. Mire, justamente dice que cada cual busca a su semejante, ¿no? O sea, si tenemos unos ministros, vea usted, por ejemplo, tenemos una ministra de salud absolutamente deprimente. Esta muchacha no sabe dónde está parada, ¿no? Ella viola, por ejemplo, obliga a las personas a cargar un carnet de vacunación y hace caso omiso de los derechos constitucionales. Tenemos un COE, un señor Zapata, que de acuerdo a su estado de ánimo, a su hígado, dicta medidas protocolarias de bioseguridad. Es decir, no le importan las garantías constitucionales. Por ejemplo, no hay una ley en el Ecuador ni en ninguna parte que te obligue a ti a presentar un carnet de vacunación. ¿Y cómo es posible que esto lo están haciendo no solamente en los colegios, lo hacen en las empresas y todo? Estamos en un Estado de Derecho. Mira, ¿qué dice el artículo 66, numeral 11 de nuestra Constitución de la República? Dice, el derecho a guardar, los ecuatorianos, ¿no? Tenemos el derecho a guardar reservas sobre sus convicciones. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre las mismas. Cuando hablamos de convicciones estamos hablando de todos los campos, salud, educación, religión, etcétera. Dice, en ningún caso se podrá exigir o utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos representantes la información personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, afiliación o pensamiento político, ni sobre datos referentes a su salud. Entonces, díganme ustedes, ¿de dónde diablos se sacó esta señora ministra esa disposición que está en contra de los derechos constitucionales para que una persona vaya a enseñar su estado de salud en un carnet, metiéndole una rueda de molino a la gente de que se vacune para que no se muera, cuando la gente se muere por 1000 causas? Entonces, pero aquí la gente que se ha vacunado ya no se va a morir, son inmortales. Indudablemente sus valiosas opiniones en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, indudablemente son valiosas, son valiosas, pero el tiempo en la televisión es una condena. Pero vamos a quedar para conversar en una próxima oportunidad con usted, porque hay algunos temas que se nos han quedado en el tintero, en la agenda. Por ejemplo, esto de las narcocárceles y la narcoeconomía, sobre la cual nadie está hablando en el país. Están callados. Aquí todo parece como que es un asunto de banda agresiva. Y bueno, ¿y qué hace el Estado, no, para garantizar justamente la vida de los ciudadanos libres y de los ciudadanos que están privados de la libertad, no? Porque se han perdido derechos civiles, pero no han perdido su derecho a la integridad física y a la vida, y sin embargo realmente estamos en una situación crítica. Le agradecemos, doctor, y hasta una próxima oportunidad. Gracias, doctor Chiriboga. Gracias por la invitación y que viva la República. Volvemos en unos segundos en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía.
Estamos en nuestro espacio frente a frente, un diálogo con la ciudadanía. El día de ayer tuvimos la suerte de estar en la Plaza de San Francisco, donde estuvo la coordinadora de jubilados, presidida por la compañera Araceli Moreno Silva, quien le está reclamando una serie de inquietudes al gobierno nacional, y entre las personas que estuvieron presentes estuvo el compañero Manuel Antón Vélez, expresidente de la UNE del Guaya, quien se refirió al asesinato del maestro Eduardo Flores Torres y la matanza de los estudiantes vicentinos en el gobierno del señor Velasco Ibarra. Ya son 60 años de la muerte del maestro Eduardo Flores Torres. Aquí el video con la entrevista. Nos encontramos con el profesor Manuel Antón, ex presidente de la Unión Nacional de Educadores, quien estuvo en la época que mataron a los señores vicentinos y al profesor Eduardo Flores Torres. Manuel, bienvenido a nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. ¿Cómo está usted? Y está aquí presente apoyando al paro de la coordinadora de jubilados. Bueno, en primer lugar, mi saludo a ustedes como miembros de la comunicación social y a todos los conciudadanos que son conscientes de que solamente a través de la lucha, desgraciadamente, sudor y lágrimas, cárceles, pero no hay otro camino. Por eso, hoy estamos aquí recordando a pocos días del asesinato de los vicentinos en 1961, estamos pues nosotros, como siempre, firmes en todas nuestras creencias. ¿Y cuál es la creencia? Que hay que luchar. El Homo sapiens tiene que demostrar que es eso, un hombre sabio. Y la sabiduría se demuestra a través de la lucha. Eduardo Flores cayó un día 7, si no me equivoco, asesinado. Eduardo Flores hace 60 años, se acaban de cumplir el domingo anterior, 7 de noviembre del 2001, se cumplieron 60 años de su cobarde y vil asesinato, de una bala asesina que salió dirigida para él desde la zona militar entonces. Así que nosotros, los maestros que somos discípulos de Eduardo, estamos aquí en las calles. Fue la intervención del maestro Manuel Antón. Gracias y le dejamos con las palabras finales. A la gente que persevere, que la lucha es lo único que nos queda, porque el Homo sapiens de ahora ya no es Homo sapiens, es Homo sabido, Homo que sigue el interés del Australopithecus Diner. Eso es lo que buscan y nosotros estamos en contra de eso. Así que, maestros, a reivindicar siempre la lucha. Gracias, profesor. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Se reportó para ustedes Carlos García Neira para el programa Frente a Frente, aquí en la Plaza de San Francisco, con los maestros jubilados. Estamos en nuestro espacio Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Fue la intervención del compañero Manuel Antón Vélez, expresidente de la Unión Nacional de Educadores, y en nuestro programa, el día 30 de este mes, en el Fondo de Santiago del Magisterio, nos encontramos con la compañera Araceli Moreno. Y no nos olvidemos que el día lunes es una fecha muy gloriosa, donde fueron asesinados, escúcheseme bien, asesinados vilmente los compañeros de la clase trabajadores y echados sus cuerpos al río Guaira. Tengo entendido que va a haber una serie de programaciones de todas las organizaciones sociales. Por su parte, la Unión Nacional de Educadores va a tener su programación. La Unión Nacional de Periodistas va a tener una programación a las 12 del día. Quien va a insertar sobre este tema, el licenciado Juan Centurión Mendoza. Va a ser por vía Zoom y también va a ser presencial. Y en la tarde
en el local de la Asamblea va a ser a las 3 de la tarde. Todas las organizaciones sociales se van a estar ahí presentes y también va a estar el compañero Manuel Antón Vélez. Así es, precisamente estamos a 99 años de aquel acontecimiento del 15 de noviembre de 1922, cuando diversos sectores sociales, populares de Guayaquil, trabajadores eléctricos, trabajadores del tranvía, trabajadores pues, de cacaoteros, sectores populares, diferentes ramas de lo que era la producción económica del país y particularmente en la ciudad de Guayaquil en aquel entonces, 15 de noviembre de 1922, cansados del alto costo de la vida, salieron casi una semana a movilizarse por exigir y demandar del gobierno de José Luis Tamayo, que gobernaba el país en aquel entonces, simplemente dignidad de vida, ¿no? Contra el alto costo de la canasta alimenticia, diríamos ahora, sería contra el alto costo de la vida. Y frente a eso, pues el gobierno de turno de José Luis Tamayo se vio asustado y respondió con una matanza masiva a los manifestantes en las calles y plazas de Guayaquil, que en forma pacífica se dirigían hacia la gobernación simplemente para reclamar y exigir que aquellas personas manifestantes que en días anteriores habían sido detenidos sean liberados. Pero el batallón Cazadores, que había sido desplazado a Guayaquil, proveniente de Los Ríos, se apostó en diversas calles, diversas esquinas y realizó una carnicería, ¿no? Contra trabajadores y gente humilde del pueblo acá en Guayaquil. Frente a ese hecho, pues indudablemente la gran prensa mediática no dice nada. Tejió en aquel entonces, con mucho lo hace ahora, una narrativa perversa en el término de que aquellos que fueron asesinados y luego echados a la ría eran simplemente delincuentes, salteadores, que habían querido que sembrar el caos en la ciudad, lo mismo que aconteció con la narrativa de la gran prensa y la política de derecha ahora, que nos dice que, por ejemplo, en octubre de 2019, ¿no? Que Quito fue saqueado y se vandalizado, y repita, no fue así. ¿no? Entonces, frente a este hecho, pues, diversos colectivos, organizaciones sociales, de trabajadores, han organizado diversos actos, ¿no? En tributo a los mártires y a los trabajadores, a gente humilde del pueblo que fue masacrada en ese 15 de noviembre de 1922. Entonces, por su parte, la Unión Nacional de Periodistas, la UNP, acá en su sede, a partir de las 12 horas, también va a hacer un evento y tendremos la participación de nuestro compañero y amigo, pues, Juan Centurión, que es historiador, es intelectual, es maestro universitario, va a hacer una disertación, una exposición de eso, al cual igualmente invitamos. Y a partir de las 15 horas en la Casa Legislativa, algún conglomerado de organizaciones sociales, donde está el Frente Unitario de Trabajadores de la provincia de Guaya, donde está el Movimiento por el Trabajo, el Frente de Defensa del IES, en definitiva un conjunto de organizaciones están convocando para también rendir tributo a la memoria de los mártires del 15 de noviembre de 1922, porque se da el hecho histórico que aquellas personas que fueron masacradas en la calle Guayaquil luego fueron criminalizadas y hasta ahora se ha resarcido su memoria, por lo menos de manera histórica, ¿no? Porque no eran delincuentes, no eran asaltantes, no eran salteadores, simplemente buscaban reclamar dignidad de vida y de existencia en aquel entonces. Y la respuesta del Estado, del gobierno plutocrático de José Luis Tamayo, de las fuerzas públicas, el batallón de cazadores respondió con balas, fuego, ¿no? El asesinato de cientos de manifestantes que luego, como dice, ¿no? Las cruces sobre el agua, esta gran novela que reflejó esa tragedia, ¿no? Simplemente fueron tirados a la ría para que se hundan sus cuerpos y no se sepa lo que realmente había acontecido en aquella trágica tarde del 15 de noviembre de 1922. Entonces, con esto invitamos
al acto de la Unión Nacional de Periodistas al mediodía, A la casa el 15 de noviembre, legislativa. y también a partir de las 15 horas a la Casa Legislativa, que ubicamos, ha cedido su espacio para que este conjunto de organizaciones nos podamos reunir ahí y podamos rendir tributo a la memoria de los mártires del 15 de noviembre de 1922. Y con esto pues nos damos Y bueno, y a las 4 de la tarde en el Parque Centenario estará la Unión Nacional de Educadores, que también se hará presente para recordar esta nefasta fecha. Con esto nos despedimos hasta el día de mañana en nuestro horario habitual de las 11:30. Muy buenas tardes, una feliz tarde a todos los amigos oyentes. Hasta la próxima.